Desde hace 4 años, la justicia colombiana tiene en sus manos uno de los recursos científicos que ha revolucionado la ciencia criminalística a nivel mundial. Se trata de la prueba de ADN. De sus increíbles resultados no se salva ni el asaltante de una tienda, como lo veremos en el siguiente informe. Del laboratorio al juzgado. La evidencia era poco común. Cigarrillos de colección a medio fumar, copas y botellas de licor en el establecimiento demostraban que los ladrones habían decidido celebrar el exitoso robo, dejando en la escena pruebas de su delito. Los técnicos de investigación de la escena de la Fiscalía recogieron estas evidencias ya instruidos por el Instituto de Medicina Legal sobre cómo manipular estas evidencias y nosotros analizamos el ADN de las células de la saliva que había en los filtros de estos cigarrillos y obtuvimos en algunos cigarrillos un perfil de ADN de un hombre, en otros cigarrillos otro perfil de ADN de otro hombre y en un cigarrillo una mezcla de perfiles de ADN que parecían de estos dos personajes. Este caso ocurrió hace un año en la ciudad de Tunja. Los elementos hacían parte de una colección de cigarros antiguos y licores que su dueño guardaba en el restaurante. Los ladrones, contando con tiempo suficiente, decidieron consumirlos durante el robo. Para ellos no existía riesgo de ser descubiertos. Sin embargo, la investigación realizada por los peritos de medicina legal, junto con las pruebas de ADN, llevó a la captura de los 2 individuos indicados de robos millonarios. Esta prueba permitió entonces vincularlos definitivamente a la escena porque ellos aseguraban que nunca habían estado en ese sitio y el ADN demostraba que habían huellas de ellos allí, con lo cual sabemos que fueron condenados por el delito de hurto. Los ladrones de este caso se preguntarán todavía qué es un perfil genético. Se dice que son una serie de marcas que cada individuo guarda en sus células y que unida a otras variables entrega una certeza del 99% de que la muestra hallada en el lugar del robo o crimen corresponde al sindicado. Siempre que un individuo llega a un lugar, interactúa con ese lugar. Si por ejemplo lo que tomó fue un líquido, bien sea un tinto o un vaso con agua, y se recupera el recipiente que utilizó la persona para beber ese líquido, de la misma manera dejó allí no solo sus huellas digitales, sino su saliva y por lo tanto sus células con su DNA. De manera que la teoría lo que finalmente nos dice es que toda persona cuando llega a una cena, cuando llega a un lugar, deja un testimonio de su presencia en ese lugar. Y de esa manera entonces la ciencia criminalística se vale para tratar de demostrar que la persona efectivamente sí estuvo en ese lugar. El criminal más cuidadoso siempre dejará su rastro en el sitio de los hechos. A los peritos del laboratorio de ADN les basta una pequeña muestra de sangre, hueso, pelo, saliva, semen o músculos para determinar un perfil genético, el cual hace parte de las pruebas judiciales que reciben jueces y fiscales. Los elementos que nos envía la autoridad para investigar, en este caso, por ejemplo, un fiscal, los analizamos en nuestro laboratorio y emitimos un resultado que es un dictamen pericial. Con esas conclusiones que nosotros obtenemos de ese resultado, el fiscal lo que hace es valorar el conjunto de esas pruebas y de esa manera determinar la responsabilidad, la culpabilidad del individuo o individuos que está investigando él. Esta prueba es utilizada en nuestro país desde agosto del 95 y su aplicación ha tenido éxito, como en el caso del bebé hallado en un baño de un centro comercial al que se le aplicó la prueba para establecer si correspondía a uno de los recién nacidos robados en el Hospital Materno Infantil de Bogotá. O el del accidente aéreo ocurrido en abril de 1998, cuando un avión fletado por la compañía Air France se estrelló contra el Cerro El Cable. Allí fueron rescatadas 346 partes corporales de los 53 pasajeros e identificados 12 por medio de análisis genético. Del año pasado, por ejemplo, teníamos un promedio de 50 casos nuevos cada trimestre. Este año tenemos ya un promedio de 100 a 120 casos nuevos por trimestre. Creo que ya hay mucha más conciencia e información en las autoridades y en las autoridades de policía judicial que estudian las escenas de delito. Ya se ha perfeccionado mucho la recolección de evidencias y eso ha hecho que incremente también la solicitud de las pruebas. El DNA puede no solo ayudar a condenar a una persona,
sino que a un inocente también puede decir la persona no fue la que cometió el delito. Las pruebas genéticas facilitan a la medicina forense identificar no solo agresores y víctimas, ayudan a resolver homicidios, secuestros y hasta la paternidad posviolación. La utilidad es muy grande en una diversidad de casos, pero quizás los más favorecidos, las investigaciones más favorecidas, donde ha sido revolucionaria la prueba, ha sido en la investigación del delito sexual. Antes podíamos decir que había espermatozoides en una víctima de violación, pero no sabíamos de quién eran. Ahora podemos identificar al violador. Entonces, las mayores casuísticas para nosotros son la investigación del delito sexual en cualquiera de sus formas, el ataque sexual, el abuso sexual al menor, el homicidio relacionado con delito sexual y la investigación de la paternidad cuando se acusa a una persona de haber violado a una chica, no se demostró el delito en su momento, ella queda en embarazo y ahora hay que demostrar que el niño es de este señor para acusarlo de la violación. Hace 10 años atrás las violaciones quedaban sin esclarecer. Cada vez más las familias enterraban a sus seres queridos sin tener la certeza que eran ellos. Los inocentes eran juzgados y condenados por falta de pruebas. Pero hoy los misteriosos asesinatos, hurtos, acceso carnal y terribles homicidios son descubiertos gracias a las huellas de ADN en la escena del delito.